Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestras clases. Con mucho gusto nos vamos a encontrar en la última unidad, así que estamos muy felices por eso. Así que, bueno, nos acompaña hoy la profe Aida y la profe María Inés. ¿Cómo están? Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno. Vamos a darle el contexto, ¿sí? Llegamos a esta unidad 6, donde previamente estuvimos mirando lo que implica una gestión en una organización. Estuvimos viendo cómo es la estructura, cuáles son las funciones básicas. Estuvimos hablando de gerenciamiento en las últimas unidades. Estuvimos hablando de los objetivos, las estrategias. Estuvimos hablando de la misión y la visión. Digo, en esta unidad 5 terminamos de dar todo el contexto, ¿sí? Para darle pie a trabajar en la última unidad específicamente sobre organizaciones turísticas, ¿sí? Y ese es el punto de encuentro del día de hoy. Así que vamos a dejarlos con la profe Marínez, que es la especialista en este tema. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar. Voy a abrir. Vamos a apagar las cámaras preferentemente, así se puede ver mejor, ¿sí? Bien, genial. Yo voy a compartir una presentación. Bueno, todos los aportes que quieran son bienvenidos, solo que no los voy a ver, así que con activar los micrófonos. Interrumpimos nomás. Sí, ahí estamos. Así que bueno. ¿Se puede ver la presentación? Ahí ya se está cargando. Ahí estamos, perfecto. ¿Sí? Si querés ampliarla, ahí está, perfecto. Ahí estamos. Bueno, entonces arrancamos. Bueno, como bien decían los profes, ya estamos en la unidad número 6 y luego de haber hecho todo este recorrido sobre la administración y de haber visto los diferentes enfoques, cuestiones de organización y su estructura, llegamos a este momento, después de haber revisado en la unidad 5 todo el proceso administrativo y de gestión, y ahora nos vamos a abocar en esta última unidad específicamente en las organizaciones de los servicios turísticos, las empresas turísticas. Y bueno, estos son un poco los temas que vamos a ir revisando y compartiendo en el día de hoy, relacionado a las empresas turísticas. Vamos a definir qué son las empresas turísticas, vamos a hablar de sus elementos, de características, y vamos a hablar de cuestiones bien puntuales y particulares que hacen a este tipo de empresas. Bueno, para comenzar, vamos a definir un poco qué es una empresa turística. Antes de seguir, les quería compartir que todo el material lo pueden encontrar en la plataforma. Ahí van a poder encontrar la guía de estudio, la bibliografía. Vamos a estar compartiendo, hay 2 capítulos que no son muy largos, que son interesantes para que ustedes los puedan leer y que van a complementar toda la información que vamos a estar presentando. También hay algunos links que yo se los voy a dejar también para que puedan ver en detalle algunos de los temas que vamos a ir tocando en el día de hoy. Bueno, entonces vamos a empezar con la definición de empresa turística. Esta definición la vamos a encontrar en el material de Raúl Saucedo y Gacera también, y vamos a hablar claramente de que una empresa turística es toda aquella empresa que tiene un fin específico relacionado con la prestación de un producto o de un servicio turístico, ¿sí? Eso puntualmente es la definición de empresa turística. Estas empresas pueden tener diferentes tamaños, pueden presentar diferentes estructuras, incluso también, como acá nos aclara el autor, pueden estar dedicadas a satisfacer demandas que son extremadamente específicas. Bueno, esta es entonces sería la definición. Dentro de estas empresas, un poquito más adelante, vamos a ver
cómo se pueden clasificar, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay algunas empresas que se encargan de la intermediación de los servicios turísticos, de la distribución o de la venta directamente. Pero bueno, lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de la clasificación. Bueno, antes de continuar específicamente y de adentrarnos en el mundo de las empresas turísticas, luego de haberlas definido, vamos a hablar un poco de la Organización Mundial de Turismo, que es el organismo internacional principal que rige la actividad turística, ¿sí? Entonces, la OMT le va a dar el marco para el funcionamiento de todas estas empresas. Como les decía, la Organización Mundial del Turismo es un organismo, una organización internacional que promueve el turismo, ¿sí? El turismo responsable, sostenible y accesible para todos. Esta organización fue creada en el año 1975 y tiene sede en Madrid, en España. Bueno, la OMT, para poder lograr sus objetivos, lleva adelante varias acciones que tienen como objetivo contribuir al crecimiento económico, a la sostenibilidad ambiental, a que sea un desarrollo integral del turismo que sea inclusivo. Y para eso, las acciones que lleva adelante están relacionadas con las mejoras dentro de la actividad turística. ¿Qué tipo de mejoras o de recomendaciones propone? Bueno, crear más y mejores puestos de trabajo, promover inversiones integrales dentro del turismo y también y emprendimientos. Otra de las actividades, otras de las acciones que realiza la OMT es ofrecer, formación especializada y capacitación a los profesionales del sector. Y también, muy importante, que realiza acciones para poder proteger el patrimonio cultural y el patrimonio natural de los distintos países. Bueno, no podíamos dejar de hacer mención a esta organización que nuclea las actividades del turismo. Muy importante, seguramente esto ya lo vieron en algunas otras materias, que la OMT está, estimulando el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que son dentro de agendas mundiales, o sea, es el marco mundial para poder, son recomendaciones para poder llevar adelante desarrollos sostenibles. Y estos son algunos de los objetivos, no, son los 17 objetivos, perdón, de desarrollo sostenible, en los cuales el turismo está completamente relacionado, ¿sí? Hay algunos que son bien específicos para turismo, pero bueno, no vamos a ahondar en esto, pero no quería dejar de mencionárselos. Y también otro tema que es muy importante para todos nosotros y para ustedes que se están formando en todos estos temas de turismo, de hotelería, es el código de ética mundial del turismo. Este código es sería el marco de referencia más importante para el desarrollo del turismo, de un turismo responsable y sostenible, como recién decíamos, y que fue creado para dar una orientación a los distintos actores, a los principales actores del desarrollo del turismo, ¿sí? Este código está dirigido a las distintas empresas, a los gobiernos, a los consumidores y también a los turistas. Bueno, yo les puse acá cuál es el objetivo de la creación de este código y bueno, que tiene que ver con esto, con la maximización en la contribución socioeconómica del sector, y que también se compromete a promover el turismo como un instrumento para alcanzar
los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que les mostré anteriormente. Bueno, se los voy a mostrar rápidamente acá, después lo pueden ver en profundidad si les interesa, porque la verdad... Sugiero, María Inés, que por favor apagues tu cámara, ¿sí? Así perdón. se puede escuchar mejor. Sí. A ver. No me deja, a ver. Ahí va. ¿Ahora? Ahora mejor, ¿sí? Bien. Ahí estamos. Un segundo. Antes que continúes, Sí. María Inés, digo, darle la importancia que amerita todo lo que es este código de ética y los parámetros que va a plantear la Organización Mundial del Turismo, ¿sí? Nosotros no podemos separar o desagregar o aislar a las empresas del contexto en que se forman y en la actividad y los servicios que brindan, ¿sí? Por eso es tan importante esta introducción, para poder entender las particularidades después que van a tener estas empresas, que no es lo mismo una empresa turística que brinda un servicio relacionado al turismo respecto de una empresa industrial o una empresa comercial. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, si bien nosotros en las otras unidades lo trabajamos en niveles generales, aplicando algún ejemplo en el turismo, ahora estamos viendo una de las particularidades es la reglamentación que tienen, ¿sí? A partir de qué está regulado, cuál es la normativa. Y también si uno piensa en gestionar empresas turísticas, es importante pensar no solo la normativa, sino el funcionamiento del contexto, de lo que es el sector del turismo, ¿sí? Por eso es tan importante lo que está comentando la profe. Sí, tal cual, gracias, Aida. Sí, genial, porque si bien todo lo que venimos viendo en relación a las organizaciones y las diferentes empresas, no podemos dejar de lado y de poder mirar el contexto en el cual se desarrolla la actividad turística, y por eso tenemos que ver cuál es el funcionamiento de este organismo que rige la actividad y en particular el código de ética. Bueno, acá se los estoy mostrando, esta es una versión resumida, pero bueno, aquí lo podemos ver. Todos los capítulos que tiene son 10 capítulos. O sea, este documento reúne todas las normas o los distintos criterios, valores que van a dar el marco para el buen funcionamiento de la actividad profesional, ¿sí? Especialmente en este caso relacionado con la ética, ¿no? Pero bueno, ahí podemos ver algunos de los temas de los artículos, bueno, como es la contribución del turismo, el entendimiento, respeto entre los pueblos, el turismo como instrumento de desarrollo personal. Bueno, ahí están todos los artículos, ¿no? Los vamos a poder desarrollar, bueno, en su totalidad, pero les voy a dejar este documento para que después ustedes puedan mirarlo y revisarlo y puedan profundizar en estos temas. Pero lo más importante en relación al código es que sepamos que este documento concentra o sistematiza todas las normas y los criterios que son necesarios para el ejercicio de esta actividad. Bueno, continuamos. Vamos con el código. Bien. Bueno, ahora volvemos al tema de empresas turísticas, las definimos, hablamos del organismo que promueve la actividad turística, de las normas en las cuales se desarrollan estas actividades a través del Código de Ética Mundial del Turismo, y vamos a hablar, antes de ir a la clasificación de las empresas, de los servicios turísticos. Entonces vamos a traer un poco cuáles son las características que son muy particulares de los servicios turísticos, que seguramente ya las han visto, pero las vamos a profundizar un poco acá, y esto es algo que van a volver a ver en muchas materias,
Pero bueno, es importante que siempre que hablemos de servicio turístico tengamos en cuenta que tienen estas particularidades, ¿sí? Bueno, en un primer momento vamos a hablar de intangibilidad. Cuando nosotros hablamos de servicio, estamos hablando de elementos que no se pueden ver, que no son materiales, que no los podemos probar, tocar, ver de qué manera son, sino que tenemos información en realidad de estos servicios, pero no los podemos apreciar apreciar a través de los sentidos de tocar, de gustar, de escuchar. Bueno, en relación a la intangibilidad. Luego tenemos otra característica que es la heterogeneidad. Esto significa que todos los servicios son diferentes. No hay un servicio que sea igual a otro. O sea, no están estandarizados, no son uniformes, como por ejemplo los bienes que se pueden producir en serie. Los servicios no son heterogéneos, son diferentes, incluso el mismo servicio que vamos a prestar tampoco va a ser homogéneo porque son experiencias que se viven, que son únicas, que son diferentes, que son significativas, y entonces esto lo que permite es que no se puedan estandarizar. Entonces esta es la segunda característica. Luego tampoco, la tercera característica es la inseparabilidad, y es otra particularidad de los servicios turísticos, que es que se producen y se consumen en el mismo tiempo, ¿sí? O sea, voy de viaje, voy a una excursión, o sea, la puedo comprar en el momento y la puedo realizar en el momento. Se producen y se consumen en el mismo momento. No se pueden separar del proceso de producción y de consumo. Bueno, otra de las particularidades es la imperdurabilidad, que esto significa que los servicios no se pueden estoquear, no se pueden almacenar. Y la última característica es la temporalidad, que tienen una limitación en el tiempo, excepto, bueno, algunas situaciones particulares, pero estamos regidos por, seguramente ya lo escucharon muchas veces, por la temporalidad, por el sistema de temporadas, temporada alta, temporada baja, o sea que un mismo servicio quizás no se puede ofrecer en todos los momentos del año, de acuerdo al lugar donde se preste ese servicio, se puede realizar en un momento determinado del año. Bueno, esto en relación a las características de los servicios turísticos que son bien particulares de esta actividad. Bueno, siguiendo un poco con el tema de los servicios, vamos a hablar rápidamente de servucción, que es el proceso de producción de un servicio. Este es un tema que ustedes van a ver en muchas de las materias que siguen, así que yo simplemente lo voy a traer para presentarlo, para que podamos hacer una mínima introducción de este tema y que ustedes estén al tanto de este tema, de su funcionamiento. Bueno, veníamos hablando de los servicios turísticos, de cuáles son estas particularidades dentro del turismo, y entonces ahora vamos a hablar un poco de este proceso que se llama servucción, que podríamos hablar de la producción de los servicios turísticos, ¿sí? Es un concepto que se fue forjando a partir de los años 80 por estos dos autores, y a veces es bastante interesante mirarlo de esta manera para poder comprender las especificidades de las empresas turísticas. Bien, entonces, para continuar y seguir en esta idea, hablando de seducción, vamos a ver los 4 elementos que lo integran, que son los clientes, el soporte físico, el personal de contacto y el servicio en sí mismo. Bueno, cuando hablamos de estos 4 elementos, claramente los 4 son importantes. El cliente es muy importante porque no puede estar, es primordial en la prestación de
este servicio, es indispensable. Después tenemos el soporte físico, que en el soporte físico estamos hablando de todo lo material necesario para producir este servicio. Entonces podemos hablar de la arquitectura, del mueble, de toda la parte de señalética, de las herramientas que se utilizan para la producción de ese servicio. El personal de contacto, que son todas las personas que integran la empresa, la organización, y vamos a ver que en muchas de las empresas turísticas están en contacto directo con los clientes. Y bueno, y otro de los componentes es el servicio en sí mismo, que lo podríamos definir como el resultado obtenido de la integración y de la interacción puntual de estos tres elementos principales, del cliente, del soporte físico y el personal de contacto. Todos estos elementos están en permanente interacción. Pero bueno, quería un poquito que habláramos de este tema porque no podemos dejar de mencionarlo cuando estamos hablando de servicios turísticos. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la clasificación de las empresas turísticas, vamos a clasificarlas, ver cuáles son los distintos tipos de empresa que tenemos. Bueno, vamos a clasificar de acuerdo a sus funciones. Esto lo pueden encontrar en el material de Saucedo, que ahí están este tipo de clasificación y hay más material para que ustedes puedan profundizar. Y de acuerdo a sus funciones, las podemos clasificar en empresas de intermediación y empresas prestadoras de servicios. Cuando hablamos de empresas de intermediación, estamos hablando de todas aquellas empresas que intervienen en el proceso de prestación de un servicio turístico, pero que no lo prestan directamente. O sea, intervienen, intermedian en ese proceso de prestación del servicio, pero no lo prestan directamente. Y o sea, es importante, a ver, vamos a hablar de estas características puntuales de las empresas de intermediación que tienen una organización especial, que tienen responsabilidades particulares, porque, bueno, si bien no están en contacto directo con los clientes, tienen procesos de intermediación que son también bien interesantes. Dentro de esta clasificación podemos encontrar este tipo de empresas. Vamos a hablar de agencias de viaje mayoristas, agencias de viajes minoristas, agencias de viajes mayoristas y minoristas, agencias especializadas, centrales de reservas y agencias consolidadoras de pasajes. Bueno, seguramente muchas de estas empresas las conocen, las han sentido nombrar, pero es importante que conozcamos bien en detalle cada una de estas características. A grandes rasgos vamos a hablar de las agencias de viaje mayoristas, que son aquellas que producen distintos servicios y productos turísticos y los venden a agencias minoristas. Estas agencias minoristas que venden y comercializan estos servicios turísticos a los clientes o los turistas en particular. Hay algunas agencias de viajes que tienen estas dos características, estas dos funciones, mayorista y minorista, pero están bien dentro de su organización, su administración, están bien determinadas estas dos funciones, bien separadas estas dos funciones. Tenemos agencias de viajes especializadas, como por ejemplo, podríamos hablar de agencias de viajes que se dedican, no sé,
congresos y convenciones, a algunas agencias específicas de turismo activo, otras agencias relacionadas con los viajes y los deportes, bueno, y centrales de reservas y agencias de pasajes. También algunas, bueno, agencias que abocan a los intercambios vacacionales y culturales. Y de acuerdo a su proyección, o sea, su ámbito de aplicación, tenemos empresas que son nacionales, internacionales y también, desde un tiempo a esta parte, también virtuales. Bueno, entonces acá tenemos esta primera clasificación de empresas intermediarias de acuerdo a sus funciones y de acuerdo a su proyección. Bueno, para seguir un poco sobre este tema de las agencias de viajes, si bien no vamos a profundizar en leyes ni demás, pero yo quería que supieran cuál es la ley que organiza todo este tema de las agencias de viajes, simplemente para que la conozcan, no es para que sepan los artículos ni nada, ni demás, pero sí que conozcan que hay una reglamentación que se llama, es la ley 18.829 del año 1970, que es la ley de agencia de viajes, que organiza y reglamenta y da todo el marco, regulatorio para el funcionamiento de las agencias de viajes. Yo aquí les puse para que ustedes tengan una idea, el artículo 1, que habla un poco de cuáles son los temas en los cuales pueden funcionar las distintas agencias de viajes. Pero si ustedes van a ver esa ley, pueden ver que está detallado todos los temas relacionados a la documentación que se debe presentar para abrir una agencia de viajes, todo el tema de la idoneidad, de las licencias, y después hay algunos otros decretos reglamentarios y otras leyes que van a complementar esta ley, pero simplemente quería que supieran cuál es el marco de funcionamiento regulatorio de estas empresas, de las agencias de viajes. Y quien aplica esta ley y donde se realizan todos los trámites de apertura de agencia y demás, está a cargo en nuestro país de la Secretaría de Turismo. Bueno, continuamos. Entonces habíamos hablado de empresas intermediarias y ahora vamos a hablar de esta segunda clasificación de empresas prestadoras de servicios. Dentro de la prestación de servicios turísticos vamos a encontrar varias categorías que probablemente ustedes conocen y por ahí son las más conocidas claramente en este lugar también, que son aquellas empresas relacionadas con el alojamiento, con la restauración. Dentro de las empresas de alojamiento, hospedaje turístico, tenemos toda esta clasificación que ahí yo les puse, que aquí en la Villa de Merlo tenemos ejemplos de casi todas, de hoteles, de apartoteles, hostels, pensiones, bungalows, camping, bueno, distintos tiempos de hospedajes, de distintas clasificaciones y de distintas categorías. Dentro de las empresas relacionadas con la alimentación, tenemos las empresas de comidas y bebidas. Bueno, también muchísimos ejemplos: restaurantes, cafeterías, confiterías, salones para eventos y demás. Después tenemos las empresas de transporte, todos tipos de transportes: terrestre, marítimo, aéreo, fluvial, bueno, todos los transportes que encontramos dentro de esta clasificación. Después tenemos empresas relacionadas con el esparcimiento, la recreación y la cultura, como parques temáticos, espectáculos, bueno, pusimos campos de golf, pero bueno, relacionados con los deportes, pistas de esquí, museos, espacios culturales, y empresas de propiedad
nacional o estatal, como son todos aquellos espacios protegidos, como los parques naturales, las áreas de patrimonio de la ciudad o de la humanidad, y todos espacios naturales protegidos como reservas y demás. Bueno, entonces, hasta acá vimos la definición de las empresas, un poco las particularidades de los servicios turísticos, y realizamos esta clasificación de las empresas turísticas en estos dos grandes grupos, que son las empresas intermediarias y las empresas prestadoras de servicios. Es importante aclarar, antes de continuar, que cada una de estas empresas también presenta particularidades bien definidas en relación a su funcionamiento. Si bien las empresas intermediarias no tienen contacto directo con el público, con el cliente, con los turistas, estas empresas son aquellas que tienen contacto con otras empresas que son las prestadoras de servicios. Entonces, el personal de estas empresas tiene otro tipo de preparación, de capacitación para poder armar los distintos productos y servicios turísticos, de los cuales tienen que relacionarse con quienes van a proveer ese servicio. Y las empresas que prestan los servicios tienen esta particularidad que tienen contacto directo con quienes van a ser los consumidores de ese servicio, con quienes van a comprar el servicio, ¿sí? Entonces, también las personas que allí trabajan tienen que estar capacitados de otra manera, preparados, conocer cuáles son los servicios que se ofrecen, claramente si los pueden conocer habiendo vivenciado las experiencias de esos servicios sería lo ideal, y tienen que trabajar mucho toda la parte de asesoramiento, ¿sí? Sobre los productos, sobre los servicios que ofrecen. Ahora después vamos a seguir y les voy a comentar un poco más sobre este tema. Y bueno, y en relación a todas estas empresas, como les decía, de un tiempo a esta parte, venimos viendo que, bueno, con el advenimiento de Internet en los 90 y con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, todas estas empresas y todo el sector se tuvo que ir ayornando a todos estos nuevos cambios, ¿verdad? O sea, de repente nos encontramos con turistas que son realmente muy experimentados, que tienen mucha información, que el acceso a Internet nos permite llegar hasta conocer, bueno, ahora muchísimo más, un lugar, poder caminar a través de una aplicación por la calle donde queda un determinado hotel donde me quiero hospedar. Entonces, todas esas herramientas digitales relacionadas con la tecnología y la comunicación permiten que el cliente, el turista que va a consultar quizás a una agencia de viajes, no llegue sin saber nada, sino que llegue con mucha información. Entonces quien lo recibe del otro lado tiene que estar preparado para poder orientar dentro de la información que esa persona trae y cuál es el mejor servicio que se le puede ofrecer. Esto es algo que me parece que hoy en día no podemos dejar de tener en cuenta. Bueno, otro tema relacionado con las agencias de viajes y también con las empresas prestadoras de servicios, que tampoco podemos dejar de mirar, aunque no lo veamos en profundidad, pero se los quería traer para complementar este tema, son los sistemas internacionales de reservas. Tanto para las agencias de viajes, para empresas intermediarias, como para empresas prestadoras de servicios, lo que trajo esta
la utilización de las TIC fueron esta posibilidad de plataformas o plataformas digitales o sistemas que permitan realizar, bueno, ahora lo vamos a ver, reservas y distintas acciones en forma remota. Y esto implica a los dos tipos de empresas turísticas. Entonces ahora los vamos a ver un poquito cuáles son los que funcionan para cada una de las empresas. Bueno, como recién les decía, estos sistemas internacionales de reservas son plataformas digitales que se dedican a promocionar los distintos servicios turísticos que ofrecen las empresas. Entonces, vamos a hablar un poquito de sistemas internacionales de reservas que para las agencias de viajes tenemos los GDS, que son sistemas de distribución global, que son sistemas informáticos que permiten hacer reservas dentro del sector turístico para empresas de aviación, para agencias de viajes, para alquileres de autos, entre otras actividades. Seguramente los han escuchado nombrar, Amadeus, Galileo, Sabre, bueno, son algunas de estas plataformas. Y un aporte, Inés, sí. Los sistemas informáticos, tanto turismo como hotelería, después cuando llegan segundo año o tercer año, tienen justamente una materia específica, ¿sí? Que van a trabajar Sí. todo lo que son los sistemas. Pero está buenísimo hacer esta introducción para entender de por qué la importancia de estos sistemas, ¿no? Pensando sobre todo en las agencias, ¿sí? Que no son prestadoras de un servicio directo, pero tienen que conocer acerca de todos los servicios que se están ofreciendo o llegar, tener mayor alcance a todo lo que son los servicios turísticos ofrecidos, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Por eso no los vamos a profundizar acá, pero sí saber que existen estos sistemas porque es la manera en la cual se están manejando en este momento estas empresas. Bien, buenísimo, gracias, Aida. Bueno, como les decía, estos sistemas, los GDS son los que utilizan, bueno, las empresas de transporte, generalmente las aéreas, pero también los alquileres de autos, de trenes, las agencias de viajes. Y es importante que tengamos en cuenta que estos sistemas no son para el público en general, son para este tipo de organizaciones, ya que si yo soy una agencia de viajes y quiero tener un sistema de reservas aéreas, no sé, cualquiera, Amadeus, yo tengo que solicitar a la empresa una licencia, demostrar que soy una empresa de viajes en cualquiera de la clasificación que tenga mi licencia, y ahí poder pagar y poder acceder a esa licencia para poder utilizarla, ¿sí? Porque estoy haciendo reservas a nombre de terceros. Pero bueno, lo importante es que sepan es que son exclusivamente para empresas de viajes y transporte. Bueno, aquí les puse ahí un cuadrito a nivel más que nada informativo de cuándo surgieron y dónde funcionan, pero miren qué interesante. Si bien estas son las tres o cuatro empresas que están funcionando en la actualidad, aunque ahora hay algunas a partir del 2001 que se fusionaron, en Travelport, bueno, son estas tres, Galileo, Worldspan y Apolo, pero miren qué interesante la cantidad de agencias conectadas, ¿sí? Amadeus y Sabre durante mucho tiempo fueron las que fueron liderando, ¿no? el mercado de estas plataformas digitales, y estamos hablando de 66.000 empresas de viajes conectadas en el mundo, probablemente ahora sean un poco más, pero bueno, miren la importancia de estos sistemas, ¿no? Cómo facilitan, cómo acercan a las empresas, prestadoras en este caso, a los proveedores de estos servicios, como puede ser el transporte y demás, a quienes tienen que llegar, ¿sí? Entonces es muy importante que las conozcamos.
Y tenemos estas otras plataformas que son las OTAs, que también son plataformas digitales, sistemas de reservas, pero que son para hoteles y también para otras empresas de turismo en las cuales pueden estar incluidos los transportes y demás. Lo importante es que sepamos es que a estas plataformas puede acceder el público en general, o sea, no tienen restricciones de acceso, ni uno tiene que pagar, ni nada. Yo quiero reservar un hotel en, no sé, en Roma, me voy de viaje, quiero viajar a Italia. Puedo hacer mi reserva online por, no sé, la plataforma Despegar, sacar mi pasaje, después quiero reservar un hotel, entro a Booking, bueno, y así puedo organizar absolutamente todo mi viaje. O sea, miren la importancia del uso de estas herramientas digitales. Bueno, sí, lo único que quería que quede bien claro en relación a estos sistemas es que la diferencia que tenemos, que existen entre los GDS y las OTAs, son que la diferencia es que dependen del público objetivo al cual está dirigido. O sea, los GDS conectan a los proveedores con agencias de viajes y las OTAs a los prestadores de servicios con el público en general. Entonces, esa es la gran diferencia que existen entre estos dos tipos de plataformas. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora nos vamos a adentrar en otro tema, pero bueno, para ir haciendo un pequeño resumen hasta esta parte, entonces vimos dentro de esta clasificación de estos dos grandes grupos de empresas, de intermediación y de prestación de servicios, vimos las particularidades, además de ver cuáles son las distintas empresas que integran estos dos grandes grupos, cuáles son estas particularidades y muchas de ellas relacionadas con el uso de las TIC en el funcionamiento de estas empresas. Y vimos los sistemas, los GDS y las OTAs. Bueno, vamos a hablar un poco de todo el proceso de cómo se organiza y el funcionamiento de estas empresas turísticas. Si bien, Antes sí. de continuar, Mari, comentar esto para situarnos o resituarnos lo que la profe estuvo explicando. Nosotros ya lo estuvimos viendo en forma general y ahora viene en forma más específica, ¿sí? Todo lo que fueron las primeras unidades de nuestra materia. Ahora la profe va a empezar a desarrollar, a comentarnos todo el proceso de dirección, y ahí vamos a estar vinculándolos justamente con el capítulo 5 de nuestra, o la unidad 5 de nuestra materia, ¿sí? Les pedimos que hagan el repaso de lo general y ahora poder darle esta visión más específica, es ponerlo en sitio o anclarlo a lo que es específicamente la actividad turística, que es en definitiva su ámbito donde ustedes se van a desenvolver, ¿sí? Sí, Mari, disculpa. Sí, buenísimo, gracias, totalmente. Está bueno esto que trae Aida, de que ustedes puedan revisar puntualmente y profundizar en lo que vieron en la unidad 5, en toda la parte del proceso administrativo y de gestión, porque ese fue el marco teórico para que nosotros podamos ver puntualmente en esta unidad el funcionamiento de estas empresas turísticas en ese contexto. Bueno, como entonces veníamos diciendo que ustedes vieron el proceso administrativo, o sea, este proceso que se encarga de toda la parte de gestión y administración de las organizaciones, y pudieron ver todos los 4 elementos, las 4 etapas que integran este proceso, la etapa de planificación, de organización, de dirección y control, que es así para todas las organizaciones. Vamos a ver que en las empresas turísticas todos estos
estas etapas se encuentran dentro del proceso de dirección. Esta es una particularidad y esto es muy importante que lo tengan en cuenta para poder comprender un poco la idiosincrasia de estas empresas, ¿verdad? O sea, en las organizaciones y otras empresas podemos ver que el proceso administrativo se da en esas 4 etapas y en las empresas turísticas estas 4 etapas se dan dentro del proceso de dirección. Y si bien las acciones que se realizan en cada una de esas etapas son bastante similares, porque estamos hablando de planificación, donde se presentan los objetivos, la misión, la visión, distintas estrategias, donde después en la parte de organización, donde hablamos de cómo se va a estructurar las distintas empresas turísticas, cómo se va a hacer la división de las tareas, los organigramas, las estructuras organizativas. Después tenemos toda la parte de dirección, que ahora vamos a hablar un poco puntualmente de eso, porque también tiene particularidades en las empresas turísticas relacionadas con la toma de decisiones y el liderazgo, y finalmente la etapa de control. Pero sí me parecía muy interesante que puedan ver esta diferencia que tenemos con el resto de las empresas. Bien, por eso podemos ver que en la mayoría de las empresas turísticas, quien está a cargo del, del proceso administrativo tiene el nombre de director, ¿sí? Porque, por esto que les decía, porque todas estas etapas se encuentran dentro del proceso de dirección. Bueno, vamos ahí a continuar. En relación a lo que les decía un poco de la parte de dirección, vamos a poder ver que en las empresas turísticas se da en mayor medida, en la mayoría de los casos, este tipo de liderazgo que se llama liderazgo situacional. En este tipo de liderazgo, la función del líder o de la persona que tiene a cargo, la empresa, va a adoptar diferentes tipos de liderazgo en función a la situación puntual que se esté llevando adelante. Hablamos de un líder como esta persona que tiene, como ya lo vieron en la unidad anterior, el arte de influir sobre las conductas el arte de influir sobre las conductas de las personas, ¿verdad? Entonces, en las empresas turísticas, como les decía, se utiliza este tipo de liderazgo, el liderazgo situacional, que se ejerce en las 3 etapas de la pirámide organizacional, que ustedes, ya vieron, pero en la parte de la dirección, en la parte más, en la parte media, en la parte más táctica relacionada con la supervisión y la gestión, y en la parte operativa, o sea, en la parte de abajo de la pirámide, en la parte operativa relacionada con los empleados. Bueno, entonces, cuando hablamos de liderazgo situacional y de la preponderancia de este tipo de liderazgo en las empresas turísticas, vamos a hablar de un líder que lo que hace puntualmente es analizar y tener en cuenta todo el nivel de desarrollo o de madurez de cada persona que integra ese equipo de trabajo en relación a su puesto. Por ejemplo, esa es una de las características. Otra de las características de este tipo de liderazgo es que es muy importante que identifique cuáles son las funciones y las actividades, las que existen o algunas actividades para desarrollar, que identifique esas funciones y esas actividades para después poder ver cuáles de las personas que están trabajando en ese equipo son las adecuadas para llevar adelante cada una de estas tareas, ¿sí? También este tipo de liderazgo evalúa muy fuertemente el nivel de motivación
y de confianza que cada uno de los integrantes del equipo necesita para llevar adelante su tarea. Y en función a eso es que aplica cada tipo de liderazgo, lo que esa persona necesita para acompañar la tarea para la cual ha sido contratado o la tarea que se le ha asignado, ¿sí? Entonces, ese líder lo que tiene que saber puntualmente es saber analizar cuál es el estilo de cada una de las personas para poder asignar los distintos roles o las distintas tareas para la que cada persona sea más eficiente o esté mejor preparado. Entonces, esto es también otra de las particularidades de las empresas turísticas, ¿sí? Hablamos de cómo estaba organizado dentro del proceso administrativo, ahora hablamos de cómo es el liderazgo, que es este tipo de liderazgo situacional, y finalmente vamos a hablar un poquito otra de esta tercera particularidad de las empresas turísticas, que está relacionado con la toma de decisiones, ¿sí? ¿Cómo es que se toman las decisiones en las empresas turísticas? O la resolución de los problemas. Si bien es similar a la toma de decisiones en otras empresas, en donde se identifican cuáles son los problemas, las situaciones conflictivas, después se piensan, se buscan posibles soluciones o se analizan distintos escenarios para luego poder elegir la opción, la solución que más se adapte a, al tipo de conflicto y al tipo de organización para poder resolverlo. En las empresas turísticas, si bien podemos seguir esos mismos pasos de cualquier otra organización, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las decisiones que se toman son generalmente grupales y que en raras oportunidades se dan en forma individual, y esto también vale para los 3 niveles que mencionamos anteriormente de la pirámide organizacional. Bueno, esto en relación a la resolución de los problemas y a la toma de decisiones. Bien. Algo más que les quería agregar en relación a esto es que dentro de las empresas turísticas, y hablando de los distintos niveles de la pirámide organizacional y la resolución de problemas, vamos a encontrar que hay algunas decisiones, que si bien son grupales, hay algunas decisiones que son programadas y algunas otras que no son programadas. Por ejemplo, si yo, no sé, trabajo en un restaurante y de repente se cortó la luz, probablemente las personas que estén en el tercer nivel, en la parte de abajo, en la parte operativa de la pirámide organizacional, que son los que están, no sé, preparando en la cocina la comida, tengan que tomar decisiones inmediatas sobre qué hacer en ese preciso instante. Y entonces, bueno, ahí nos encontramos con una decisión que no está programada, porque fue una situación, no sé, fortuita. Pero sí podemos tener en cuenta que hay decisiones que sí están programadas, incluso relacionadas con este tema puntual, que es que, no sé, puede ser que haya algún, no sé, operativo pensado para ver qué hacer si se corta la luz, que hayan pensado en tener, no sé, algún otro tipo de asistencia, un grupos electrógenos, no sé, para que siga el funcionamiento, que son otro tipo de decisiones que dependen quizás de otro escalón de la pirámide, quizás de la dirección o de la parte táctica, de ver cuál es la resolución que van a tomar frente a una situación. Entonces, ahí tenemos que hay algunas decisiones que pueden estar programadas y algunas otras que no. Bueno, esto en relación a
a estos tres puntos que son importantes relacionadas con las empresas turísticas y su especificidad. Entonces, los tres puntos que hablamos, que son cómo es el proceso administrativo, cuál es el tipo de liderazgo que encontramos en las empresas turísticas y cómo es la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Bueno, ya casi para finalizar, luego de haber hecho todo este recorrido sobre las empresas turísticas y sus particularidades, no podemos dejar de tener en cuenta el contexto en el que estamos inmersos, que ya de esto sé que se viene hablando muchísimo, pero bueno, no podemos dejar de mencionarlo, el contexto de extrema gravedad que están viviendo las distintas empresas relacionadas con la pandemia. Y que de alguna Sí. manera se pueden adaptar o no, ¿sí? En función de muchas veces las estructuras que tienen, ¿no? Del servicio específico que brindan. Acá también hay que hacer como un alto y pensar lo que venimos hablando desde el día quizás 2, ¿sí? Acerca de la flexibilidad y la adaptación. Hay empresas que por sus estructuras se pueden adaptar y otras que lamentablemente no. En este contexto es uno de los que más, en este contexto de pandemia, digo, ¿no? Uno de los sectores más afectados fue justamente la del turismo, ¿sí? Y aún así pudimos ver, por ejemplo, el año pasado, cómo se trató de reactivar con alguna adaptación de protocolos y demás, pero aún así el impacto fue muy fuerte de manera negativa, ¿no? Totalmente. A ver qué nos podés contar acerca de esto. Sí, totalmente. Claramente es la crisis dentro de la actividad turística más grande que hemos transitado y esto, todas aquellas empresas que no han tenido la posibilidad de flexibilizar todo, desde sus estructuras a todos los sectores de su empresa, bueno, fue imposible que puedan seguir adelante, pero sí es importante que pensemos que se pueden trabajar en el rediseño de esas organizaciones, de esas estructuras. Incluso hay empresas que están casi haciendo reestructurando absolutamente todo, desde la manera en que comercializan los productos, desde los servicios que ofrecen, desde cómo trabajar con el personal a distancia, en presencia, desde activar todos los protocolos de seguridad para la vuelta a su funcionamiento. Y en este momento que nosotros todavía estamos transitando la pandemia y todavía estamos, si bien no quiero decir muy lejos, pero bueno, estamos todavía no llegando al momento de pospandemia, todas las empresas están trabajando en su reposicionamiento y su reestructuración. Si bien nosotros tenemos el ejemplo de otros países, como en general los de Europa, España puntualmente, que es uno de los ejemplos que siempre tenemos adelante para seguir en materia de turismo, podemos ver que incluso ellos están trabajando el reposicionamiento de de las empresas y de los servicios turísticos que ofrecían. Y otra particularidad que es muy interesante y me parece que es muy válido para tomar en cuenta, es que están reactivando el turismo de cercanía, el turismo de proximidad, el turismo interno. Y esto es algo que por ahí no se venía viendo en otros momentos y que ahora lo están visibilizando, lo están llevando adelante y es lo que está funcionando. Ofrecer todos los servicios que tenemos aquí para la comunidad y para las comunidades próximas. Por ahí nosotros a veces estamos esperando que vengan turistas internacionales y por ahí los servicios turísticos que tienen las empresas para ofrecer se pueden pensar en este turismo de cercanía, ¿no? Los próximos, dentro de la provincia, dentro del país, y mismo dentro de las localidades cercanas, dentro de este corredor. Este, mm, Eso me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta. Muchísimo, bueno, muchísimo más teniendo en cuenta lo que nos trajo la pandemia, que fue esta gran transformación digital, como esta
hiper digitalización, como lo llaman algunos, de casi todo, y nosotros dentro del turismo no estamos exentos a esta situación, y en donde esta transformación abarcó a todos, a los prestadores turísticos, a los profesionales, a los destinos turísticos, y todos tuvimos que ir adaptándonos a esta nueva realidad. Los prestadores turísticos a ver cómo podían comercializar sus productos o ver qué podían hacer durante este tiempo donde no pueden prestar los servicios. Entonces, bueno, no sé, seguir brindando información, contando qué van a hacer, viendo cómo reorganizarse dentro de la empresa. Los destinos turísticos también. Nosotros aquí en Menlo, claramente fue muy, muy difícil la situación porque el destino que tiene la actividad mayoritaria concentrada en el turismo, durante todo este tiempo que no recibió turismo, tuvo que reinventarse y ver cuáles eran las acciones que iban a realizar durante este tiempo. Trabajaron muy fuertemente la ciudad digital, este, toda la parte digital, su página, están trabajando, no sé si vieron esta campaña nueva que hicieron que también es de reposicionamiento, que se llama Soy turista, soy puntano. Entonces, como incentiva que las personas conozcan distintos lugares dentro de la provincia, y entonces hay descuentos para quien es de San Luis, por ejemplo. Incluso los profesionales del turismo, bueno, estamos dando clases online, tuvimos que adaptarnos a estas nuevas maneras, nuevas maneras de formarnos, de capacitarse, de trabajar, bueno, la profesionalización de la actividad. Y en relación a las empresas, también no podemos dejar de lado que todas estas herramientas digitales contribuyeron y contribuyen durante todo este tiempo a seguir adelante con la actividad de la manera que se pueda, a través de la información, a través de las redes sociales, a través de las páginas de internet, de estar de alguna manera cerca del cliente, cerca del turista, generando contenido, contándole cómo están adaptando, no sé, por ejemplo, un hotel, las medidas de seguridad, de higiene, para cuando vuelvan a reabrir. Bueno, porque digo, pasa este tiempo, no se puede estar un año sin tener contacto, y me parece que es muy interesante dentro de estas herramientas digitales que permiten este tipo de acercamiento, de estar de alguna manera, que esas empresas, si bien muchas han tenido muchas pérdidas y va a ser muy difícil bueno, o va a ser difícil van a tardar más tiempo en reposicionarse y en recuperarse económicamente, tienen esta posibilidad de, mientras tanto, poder ir llevando adelante la actividad de esta manera. Bueno, algo que les agrego acá, les puse acá, me parecía muy interesante, a modo informativo para que lo puedan ver, es cómo esta relación que tenemos del turismo y la tecnología, cómo fue revolucionando el sector turístico. No se los voy a comentar ahora porque es un artículo un poquito largo, pero sí se los dejé para que ustedes lo vean. Muchas de las herramientas que mencionan en este artículo seguramente ustedes las conocen porque las usan, pero bueno, se lo dejé ahí para que lo puedan ver. Es muy, muy interesante las nuevas tendencias que se vienen en relación a toda la industria de la hospitalidad, a las agencias, los hoteles, los restaurantes. Uno ahora va a un restaurante y tenés la carta digital por un código QR. Bueno, impensado. Bueno, toda la parte, se los dejo acá, realidad aumentada, Internet de las cosas, inteligencia artificial. Bueno, esto es para que ustedes después con tiempo lo puedan mirar y van a ver que van a encontrar muchísimos ejemplos, incluso en empresas de aquí, que a veces parece muy lejano, no sé, inteligencia artificial, pero bueno, podemos encontrar que han tomado muchas herramientas, incluso en lugares pequeños o en empresas que son pequeñas. Y lo último para poder terminar con los temas de esta unidad y que no quería dejar de mencionarles, relacionado un poco con la responsabilidad de las empresas y un poco con toda la parte de sustentabilidad, es tener en cuenta que las empresas sustentables son todas aquellas organizaciones que buscan
mejorar distintos aspectos, como por ejemplo el bienestar de sus empleados, la calidad de los servicios que ofrecen, que también miran cuál es el origen de los insumos que utilizan, tratando de minimizar los impactos relacionados con lo ambiental, con lo social y con lo económico de su actividad. Y entonces esto me parece que es muy interesante y que también hace al funcionamiento de una empresa. Y no podíamos dejar de traer, aunque sea muy rapidito y muy brevemente, este concepto de la responsabilidad social de las empresas como una práctica relacionada, una práctica empresarial relacionada con la comunidad, ¿sí? Que sea abierta, que sea transparente, que esté basada, bueno, en valores éticos, en el respeto hacia las comunidades y hacia los lugares donde se desarrollan las actividades. Bueno, se los dejé acá para que ustedes lo puedan leer algunas cuestiones relacionadas con este tema. Y hay un artículo que es muy interesante donde hablaba, que yo le puse 2 o 3 temitas acá, pero donde decían que la responsabilidad social es y va a seguir siendo un eje esencial para el futuro de la empresa. ¿Cómo se puede integrar la empresa con el medio en el cual tiene un impacto? ¿Cómo ese impacto puede ser lo más positivo posible en relación a la comunidad donde se desarrolla? Así que bueno, ahí les dejé unos temas para que puedan mirar y entonces estos serían y los temas que van a conformar toda la unidad 6 relacionada con las empresas turísticas. Sí, sobre todo también pensar el tema de la responsabilidad social en el marco del cuidado de la naturaleza o en el cuidado de los recursos culturales. Porque el turismo, una de las características que tiene es justamente el atractivo natural o cultural o religioso, si se quiere también. Y eso hace que en definitiva, si no se considera los códigos éticos, no se consideran el tema de la responsabilidad social y el impacto que podemos generar desde el funcionamiento de nuestras empresas, en definitiva contribuimos a deteriorar el medio ambiente, que es, si se lo quiere desde el punto de vista social y ético, es lo que corresponde, cuidar el espacio para las generaciones futuras, ¿no? Amigarnos con el medio ambiente. Pero desde lo empresarial, si se quiere, desde lo económico, también porque se pierde la fuente del recurso, ¿sí? Totalmente, claro. Si yo pierdo el recurso natural, después se me va a dificultar como empresa atraer a la demanda. Sí, Esto ha pasado con muchos lugares que terminaron, digamos, siendo descartados de alguna manera por la mente de las personas por las condiciones de los espacios físicos, ¿sí? O por cómo se desplegaba la parte cultural o el trato con la comunidad y cómo estas empresas han extraído quizás al máximo posible el uso de los recursos y bueno, hoy están deteriorados y ya no son considerados como atractivos estos espacios naturales, ¿no? Sí, y teniendo en cuenta también que no lo comentamos, el tipo de turismo, que las nuevas modalidades que ahora se vienen del turismo en estos contextos de post-turismo, Sí. ¿no? Y post-pandemia, que ya las modalidades que veníamos viendo quizás ahora no sean las mismas y aparecen nuevas, como por ejemplo el turismo de bienestar, el turismo regenerativo. Las personas después de todo este tiempo de encierro, generalmente las tendencias, lo que vienen diciendo es que las personas quieren realizar actividades que estén conectadas con la naturaleza, que sean experiencias significativas, que sean experiencias que me dejen un aprendizaje para cuando yo vuelva a mi casa poder, no sé, aplicarlos, ya sea en el tipo de alimento, en el tipo de actividad, en el tipo de cuidado del medio ambiente, en alguna práctica relacionada con la sustentabilidad, el turismo de bienestar. Entonces me parece que tampoco, que las empresas no pueden dejar de conocer
estas nuevas modalidades para poder adaptar los servicios que tienen para ofrecer y sus estructuras con estas nuevas miradas. Ya no estamos hablando de un turismo pospandemia masivo, o sea, eso ya está descartado. Entonces, generalmente los destinos, que por ahí es un poco también lo que se viene hablando acá en la Villa de Merlo, que recibían grandes grupos y en determinados momentos del año y demás, tengan que adaptarse a esta nueva modalidad, a estas nuevas modalidades que vienen surgiendo, y concentrarse en cómo desarrollar y cómo prestar esos servicios. Entonces me parece que eso también no podemos dejar de desconocer. Bueno, para terminar esta unidad, entonces también hay una actividad práctica que ya está colgada en la plataforma. No, ya no, que va a estar colgada en la plataforma hoy por la tarde. Van a tener todo este material y que vamos a realizar de la siguiente manera. Van a tener un punto donde van a tener que buscar ejemplos de empresas de acuerdo a las clasificaciones que vimos, y después contestar algunas preguntas. Yo les dejé, no se los puse ahí en el práctico porque también quería que fuera una reflexión abierta, a ver ustedes qué es lo que piensan o cómo ven el futuro de la actividad relacionada con las empresas, con cómo se van a comercializar los servicios turísticos, cómo va a ser, cómo creen que va a ser el turismo pospandemia. Bueno, es un poco una reflexión abierta. Igualmente yo les dejo acá este documento que me parece que es muy interesante, que los puede ayudar a repensar estas cuestiones, que habla un poco sobre todos los temas que venimos tratando acá en esta presentación. Bueno, esto es todo. No sé si quieren agregar algo los profes. No, me parece que está súper completo y que, como venimos charlando, ¿no? Encierra, termina de englobar todo este marco teórico que fuimos desarrollando a lo largo de la materia, y acá ya lo vemos específicamente o más en profundidad en relación a la actividad del turismo, ¿no? Sí considerar las particularidades de las empresas, sí las características que tienen los servicios. Esto es importante que quede bien definido, y después pensar en el contexto en que las empresas se van a desarrollar, ¿sí? Esto es toda la última parte de la presentación de hoy, y es muy importante al momento de pensarnos como directivos o trabajar con equipos de colaboradores, ¿sí? En este rol de líder o de dirección de alguna empresa, y no tiene que ver con el tamaño de la empresa, tiene que ver con la forma en que la empresa va a brindar el servicio y de la manera en que se va a desarrollar. Esto, todo lo que estuvimos viendo no significa, como decías vos, que sea una empresa gigante, muy grande, sino una pequeña empresa o un emprendimiento puede seguir los mismos lineamientos y va a tener, de hecho, las mismas características, y hay que considerarlas al momento de emprender o al momento de trabajar en la dirección de estos espacios. Sí. Hoy, por ahí en las empresas de turismo, lo que vemos que no tienen la estructura física o la estructura, digamos, organizacional como vemos en otro tipo de empresas, pero quizás es más horizontal o quizás no tiene tantos niveles jerárquicos, ¿sí? Excepto que sea una empresa muy grande o algún hotel muy grande, ¿sí? Alguna empresa de viajes o algún hotel muy grande, pero en general son más horizontales, con una comunicación y una fluidez en la dinámica de la toma de decisiones que es muy importante, ¿sí? Esto de no solo toma decisiones quien dirige, sino que a veces las decisiones se toman en conjunto, ¿sí? La participación activa de los colaboradores en las empresas de turismo, ¿sí? Pues la primera característica que también hay que incorporar es que al ser un servicio, el personal de contacto, por más bonito que sea el espacio físico, ¿sí? Donde se va ese soporte, digamos, que le damos al servicio,
lo más importante son los colaboradores, es la persona de contacto. De ahí es que aunque yo tenga 2 edificios exactamente iguales, la prestación de servicio en un lugar y en otro son distintos. Y aún esto de que hablas vos hoy de la heterogeneidad, María Inés, cuando estamos pensando que el mismo colaborador recibe a 2 visitantes o a 2 clientes, el proceso de servicio es distinto, porque como interactúan personas que son distintas, ¿sí? Por más estandarizado que pueda ser, como el servicio se brinda a partir de la interacción de las 2 partes, es que el servicio se brinda de distinta manera, ¿sí? Aunque haya una estructura mínima y un procedimiento, la prestación del servicio y la experiencia que se lleva a cada uno seguramente es distinta. ¿Sí? Por eso es tan importante hacer mucho hincapié en esto de la colaboración y la participación activa, teniendo y pensando la toma de decisiones con todos estos conceptos que trabajamos hoy. ¿Fran? Sí, principalmente ver todos estos conceptos que nosotros ya lo hemos visto aplicados. Ustedes fíjense cómo la profe fue hablando mucho de lo que nosotros veníamos hablando, pero bueno, en esto siempre contando con esto de la contingencia, de lo situacional, que lleva a que sí o sí estemos frente a más flexibilidad, capacidad de adaptación, y ustedes miren nomás a su alrededor cómo el sector viene adaptándose constantemente desde el día 1 de la aparición de la pandemia, ha ido evolucionando hacia un lado, hacia otro, y bueno, y eso es lo que ustedes tienen, pues son las organizaciones donde se van a manejar siempre, ¿sí? Bueno. Adaptación al sistema. Sí, y lo último que justo ahí me quedó de algo que venían ustedes trayendo importante de la unidad anterior es del tema de la comunicación también, re importante, ¿no? De la comunicación interna hacia afuera, que si bien ahora se ha modificado, pero el importante la comunicación y el valor de las personas dentro de las organizaciones, ¿no? Porque en definitiva es quienes conforman la empresa. Entonces, bueno, esto del personal de contacto, el cliente interno, bueno, trabajar también ahí el valor de las personas. Nada más. Tal cual. Bueno, damos por finalizada entonces el abordaje teórico, digamos, de la unidad 6. Bueno, cualquier duda, vamos a tener nuestra próxima clase de consulta. Y bueno, ya por lo menos desde el aspecto de las clases teóricas hemos finalizado con la materia, así que es cuestión de que lean, repasen, tienen disponible todo el material extra que la profe preparó, van a tener el PowerPoint, la autoevaluación, un trabajo muy sencillo, un trabajo práctico sencillo, pero para que puedan abordar todas estas temáticas. Bueno, muchas gracias, profes. Bueno, nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Que estén bien. Hasta luego. Bueno.